quiero decirle que hay esperanza en Cristo Jesús y que en la gracia de Dios hay siempre una nueva oportunidad para volver a iniciar. Pero esta vez le animo no a iniciar en sus fuerzas, sino a dejar que sea el Señor que haga un nuevo comienzo en su vida. Pues de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo significa no mis fuerzas. Cristo lo hace en mí. La salvación no es una autotransformación del ser humano intentando mejorar para llegar a ser un hombre moral, una mujer de alta moralidad. No. Salvación significa ser mendigo espiritual, pero haber encontrado al pan vivo que descendió del cielo, y mi alma que mendiga con ese hambre espiritual, encontró en Jesús la satisfacción para esa hambre, y hoy no tengo hambre, ya no más, porque gracias a Dios fui un mendigo espiritual, pero el Señor me liberó de esa hambre por medio de su Hijo Jesucristo, que descendió del cielo como el pan vivo. Si usted todavía se encuentra en sus problemas y conflictos, gracias a una vida llena de malas decisiones, desordenada, y hoy se da cuenta que estuvo mal, pero ya no quiere más continuar en ese estado, venga a los pies de Cristo. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor siempre dijo, desde el Antiguo Testamento: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y volveos a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Pero es necesario que en ese encuentro nosotros digamos: Señor Jesucristo, te he fallado en la vida. He intentado mejorar un poco mi situación, pero nada he logrado. He buscado en diferentes cosas. Y algunos de ustedes quizá tendrán que decir: he descansado en diferentes personas y todas ellas me han fallado. Señor Jesucristo, vengo a ti, el Dios que nunca falla, el Dios que lo dio todo por mí, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Vengo a ti con un corazón contrito y humillado, que tú no despreciarás. Perdóname de todos mis pecados. Invito al Señor Jesucristo a venir a mi corazón, y que sea Él que borre todos mis pecados con su preciosa sangre, pues Él siempre está listo a perdonar y limpiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que el corazón está limpio, se hace una realidad la bienaventuranza del Señor Jesús. Bienaventurados, súper dichosos, súper felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ha pasado usted ya por esa experiencia? Si conoce a alguien que todavía no, le voy a pedir que por favor le indique cómo puede llegar a ese momento con el Señor Jesús. Porque el evangelismo personal, esto de compartir el evangelio, esto de las misiones, no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo donde ambos pueden encontrar pan. Esto del evangelismo y las misiones no es otra cosa que un pecador diciéndole a otro pecador donde ambos pueden encontrar salvación. Es un pecador que ha sido perdonado, lavado por la sangre de Cristo,
y que ahora quiere compartir a otros para que ellos también, esos otros, se salven. Esta fue la actitud de esta mujer allí en Samaria. ¿Y cómo podemos nosotros entonces, tomando el ejemplo de esta mujer, llegar al campo misionero? ¿Cómo podemos llegar al campo misionero? Porque ya hemos salido de la vida perdida en muchos de los casos aquí. Cristo ya ha transformado su vida, es usted ahora una nueva criatura. Pero como le decía hace un momento, esto es un proceso. Salir de la vida perdida y llegar al campo de los perdidos. Pero muchos de nosotros nos hemos estancado en el proceso. ¿Cómo podemos hacer para llegar finalmente al campo de los perdidos? ¿Cómo puedo yo estar involucrado y ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda llegar al campo misionero? Bueno, veamos tres cosas que hizo la mujer aquí, en esta sección ya del 28 en adelante. En primer lugar, vean lo que hizo. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En primer lugar, ¿cómo podemos llegar al campo misionero? Bueno, en primer lugar, avanzando en el proceso. Para llegar al campo misionero es necesario ir avanzando en este proceso, el proceso del cual les hablé, de salir de la vida perdida y llegar al campo de los perdidos. Necesitamos ir avanzando en el proceso, no detenernos. Con lo poco que sabemos, con lo poco que tenemos, necesitamos avanzar. Para compartir el mensaje del Evangelio, porque de eso se trata, misiones. Misiones es estar involucrado en el evangelismo, en compartir las buenas nuevas del mensaje de salvación. Para hacer esto, no necesito saber todo. No necesito siquiera saber mucho. No necesito tener todo. No necesito siquiera tener mucho. Con lo que usted sabe, con lo que usted tiene, avance en el proceso. Esta mujer, una vez que conoció al Señor Jesucristo ella dijo: me parece que eres profeta. Después de eso, el Señor se manifiesta diciendo: yo soy el Mesías que tú dices que vendrá, yo soy el que habla contigo. Y después de esto, ella deja su cántaro con el que había ido a buscar agua, lo deja al lado del pozo y se va. ¿Y qué es lo que hace? Entra en la ciudad y le dijo a los hombres, no a las mujeres. Ya sabemos que su relación con las mujeres no tenía amigas. Así que amigas para ir a contarle no tenía. Pero los hombres que ella conocía eran los hombres que se habían relacionado con ella. Tampoco le había ido muy bien con los hombres. Pero ella va a estos hombres. Me gusta pensar que algunos de esos hombres son aquellos que le fallaron. Pero ella va y se dirige a ellos y les dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no está asegurando, ella no está diciendo este es el Cristo. Ella no tiene total conocimiento de esto, no lo sabe todavía a ciencia cierta. Pero lo poco que sabe de este hombre que acaba de conocer en el pozo, ella comienza a compartirlo. Este es el ejemplo, no el único, en el Evangelio según San Juan, de otras personas que, no teniendo todavía un conocimiento completo de quién es Jesucristo, no esperan a saberlo todo
para ir y buscar a otro que venga y vea junto con ellos a este hombre que acaban de conocer, que quizá podría ser el Cristo, no lo sabe. Pero no esperan a tener una licenciatura en teología para que recién se animen a salir al campo misionero. Cuando vemos en el capítulo 1 de Juan, nosotros vemos a los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Vean en el versículo 35 de San Juan, dice el siguiente, San Juan 1:35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Los que habían sido discípulos de Juan el Bautista, ahora dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, acababa de conocer a Jesús, acababa de pasar con él unas horas del día, y eso fue suficiente para que él hiciera la acción del versículo 41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado, dice, recuerden que eran 2, pero este es uno de ellos. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ya sabemos por la historia de la Biblia que este Pedro, con todo lo que pasó durante los 3 años que anduvo con el Señor Jesucristo, finalmente, después de todo, el Señor lo restaura y le da un trabajo que hacer, diciéndole, Simón Pedro, o Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Vemos luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que él está liderando el grupo de los apóstoles. Y el Señor Jesucristo le había dicho que le daría autoridad y que él tendría las llaves para abrir. Y en Hechos capítulo 2, él ingresa la llave. Y en ese día la recién naciente iglesia abre sus puertas gracias a la predicación del apóstol Pedro, y una multitud ingresa a ser parte de la iglesia. Este apóstol Pedro en el libro de los Hechos lo vemos ya ahora con mucho coraje. El término bíblico es denuedo, es decir, ausencia de temor. Decir toda palabra que debo decir con ausencia de temor. Ya no es el miedoso Simón a quien le dijeron, tú eres amigo de este Jesús de Nazaret. No, por miedo lo negó. Pero en Hechos capítulo 2 y los demás capítulos lo vemos que él está dispuesto a que lo lleven a la cárcel, que lo maltraten en la cárcel, y cuando le amenazan y le dicen, les vamos a dejar salir, pero dejen de hablar de ese nombre, Jesús de Nazaret. Y él saliendo junto con los otros reúne a los hermanos y les dice, esto nos han hecho en la cárcel y así nos han amenazado. Pero no vamos a dejar de predicar, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuó predicando. Había madurado espiritualmente. Ya no es el Simón de los evangelios, ahora es un líder estable, el líder de los otros apóstoles.
Y ni qué decir cuando vemos al apóstol Pedro ya en sus epístolas, en la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Un hombre ya entrado en años, con experiencia de haber caminado de la mano del Señor por tantos años, dando sus consejos. Muchos sabemos del apóstol Pedro. Mucho nos impacta su vida. Y muchos de nosotros, en más de una oportunidad, nos sentimos identificados con la vida de él. Pero muchas veces olvidamos a un hombre llamado Andrés, que quizá no llegó a conocer todo lo que Pedro conoció, que quizá no llegó a escribir epístolas como su hermano. Pero si algo de bueno tenía Andrés, es que tan solo con haber conocido al Señor Jesús unas cuantas horas y no saber más nada que lo que había podido conseguir de su primer encuentro con él, no dudó en avanzar en el proceso de ir y buscar a otro y traerlo a Jesús. No fue Andrés a explicarle el mensaje del evangelio a su hermano, no hizo eso. Algo hizo. No sé mucho, no tengo todos los recursos, no conozco todos los versículos y no sé dónde encontrar los versículos, porque a la hora que quiero hablarle a alguien de Cristo se me nubla toda la mente, se me pone en blanco, no sé nada, así que mejor no digo nada. Esto no es actitud de creyente. No sé cómo, pero yo voy a traer a esta persona a Jesús. Luego, en el versículo 43 de San Juan capítulo 1, dice: el siguiente día quiso Jesús venir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Recién el Señor le acababa de llamar, le dijo: sígueme. Y miren qué hace en el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Recién acababa de conocer a Jesús. Pero ¿a quién va y busca? Bueno, Andrés va y busca a alguien muy cercano a él, su hermano. Felipe quizá no tenía un hermano. No nos dice eso el texto. Pero lo que sí podemos ver es que parece que tenía una cercanía con un buen amigo. Un buen amigo con quien usualmente conversaban de temas bíblicos, antiguos testamentarios. Y en algún momento de su conversación ellos estaban hablando sobre el futuro Mesías que vendría a Israel. Y cuando él conoce a Jesús, dice: este es de quien hablábamos con mi gran amigo Natanael. A él le va a interesar esta noticia que tengo para darle. Y va y lo busca y le dice: ¿a quién ha hallado? Pero miren la respuesta de Natanael en el versículo 46. Natanael le dijo: porque no ves que Felipe le había dicho que había hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mencionó la ciudad de donde era el Señor Jesús, o donde había crecido, mejor dicho. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, algo de bueno en el sentido de lo que me estás contando. Si me estás hablando del Mesías, no calza esto con mi conocimiento que tengo del Antiguo Testamento. Porque tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador, dicen las Escrituras, dice la profecía. ¿Cómo es que tú me dices que has hallado el Cristo, pero me dices que es de Nazaret? No calza esto, no puedo ver. Creo que te has equivocado. Creo que te emocionaste mucho. Pero mira, usa la lógica. Si es de Nazaret, no puede ser el Cristo. Algo de bueno, algo de productivo, beneficioso en cuanto a profecías del Mesías. ¿Es esta información que me das? ¿Que Jesús es de Nazaret? Ahora le está haciendo una pregunta a Felipe, que acaba de conocer a Jesús.
¿Y qué pasa cuando nosotros vamos con una buena noticia de que mira, esto es bueno para la salud, me han dicho que tomando esto y aquello? Oye, tómalo, es bueno. Y tu amigo te sale con un argumento científico que él ha leído y te dice, es imposible, esto que tú me has traído no puede ser, porque mira lo que yo he leído. ¿Qué haces? Uy, ya medio desanimado, ¿no? Y, bueno, yo pensé, o quizá comienzas a dudar. Bueno, tal vez me dejé llevar por la emoción. Oye, sí, tiene sentido, tiene lógica lo que me dices. Bueno, pues allí lo dejamos. Pero Felipe no se desanima. Felipe no se desanima cuando Natanael le pone una pregunta bien difícil. ¿Qué haces cuando estás compartiendo el evangelio y alguien te hace una pregunta que no sabes cómo responder? Mire lo que hace Felipe. Natanael, el versículo 46, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe, en vez de decirle, sí, pero lo que pasa es que hay otras cosas que yo he visto, que quizá él no argumenta nada sobre la pregunta que le acaba de dar. Él dice, bueno, no sé, solo te digo una cosa. Ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Y lo lleva a Jesús. Y ahí aparecen los primeros discípulos, porque había una actitud de, si acabo de conocer a Jesús, no voy a esperar llegar a conocer tanto más para recién comenzar a avanzar en el proceso. Y yo escucho muchas veces a creyentes decir, bueno, yo no comparto el evangelio, todavía me estoy preparando un poco más. Lo que pasa es que todavía yo no domino ciertas cosas. Voy a estudiar un poco más y ya más adelante quiero estar más preparado para compartir de Cristo. Mi estimado hermano, hermana, ¿qué tanto más necesita usted para compartir de Cristo? Esta mujer aquí de Samaria, Andrés, Felipe, ¿qué tanto necesitaron para compartir de Cristo? Lo poco que conocemos, lo poco que tenemos. Es hora de avanzar en el proceso de evangelizar, en el proceso de compartir a otros sobre Jesucristo. Y cuando la gente diga un montón de argumentos que no sabemos cómo responder, venid y ved. Y una de las cosas primeras para mostrar a la gente es nuestro propio testimonio de cómo el Señor nos ha transformado la vida. La gente puede discutir en nuestros argumentos, pero nunca podrá negar las evidencias que dan nuestra vida transformada por el poder del Evangelio. Así que, hermanos, ¿cómo llegar al campo misionero? Es necesario ir avanzando en el proceso. No se detenga, no se desanime porque tuvo experiencias donde compartió el evangelio y luego le hicieron tantas preguntas que no supo más que decir y se sintió avergonzado de no saber más y no quiere hablar ahora. No deje que el enemigo, que Satanás utilice esa experiencia para callarle, porque eso es el objetivo principal del enemigo, callarle. A la misma par que va creciendo espiritualmente y va conociendo poco a poco del Señor, siga compartiendo su fe. No veo cómo Dios le va a usted dar mayor conocimiento de quién es Él y conocimiento de su palabra, si lo poco que ya ha aprendido no lo comparte. En la medida que usted entregue a otros lo que está recibiendo, es la medida en que el Señor seguirá añadiendo más conocimiento de Él y de su palabra para hacerlo cada vez mejor. Pero que el miedo o las malas experiencias en la evangelización no lo paralicen usted. Avance en el proceso de compartir a otros sobre el Señor Jesucristo.
¿Qué otra cosa podemos aprender de esta mujer ahí en Samaria? Bueno, en realidad lo que podemos aprender aquí es de algo que el Señor Jesucristo dice. Versículo 35. ¿No decís vosotros? Les dice esto a sus discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, o sea, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos para ser cosechados. Cuando alguno piensa en el campo misionero, por lo general siempre está pensando en algo que debe suceder en su vida a futuro. Y entonces alguien dice, estoy orando porque siento en mi corazón el deseo de involucrarme más en la obra de Dios. Y estoy orando para saber qué Dios quiere que yo haga. Y he sabido testimonios y biografías, también he leído algunos libros sobre biografías de misioneros y me siento muy motivado y me gustaría que alguna vez pase eso en mi vida. Y estoy orando para que de aquí a que termine tal contrato de trabajo, de aquí a que termine mis estudios, de aquí a que esto o aquello. Y siempre estamos pensando que el campo misionero es algo que está a futuro, esperando para llegar a nuestras vidas. Los discípulos cometieron el mismo error. Todavía falta 4 meses. Y el Señor le dice, no digan eso. Alcen vuestros ojos y miren que los campos ya están listos para ser cosechados. Y de esto aprendemos que otra cosa que debemos hacer para llegar al campo misionero es ir aprovechando las oportunidades. ¿Cómo podemos llegar al campo misionero? Bueno, avanzando en el proceso, pero también aprovechando las oportunidades. ¿Por qué siempre está pensando en el campo misionero como algo que es a futuro y que además está en otro lugar y que no es aquí? Muchos pensamos campo misionero, inmediatamente relacionamos un lugar muy lejos. Campo misionero, un lugar en el futuro. Un lugar lejos en el futuro donde algún día el Señor me lleve para servirle. Levante su mirada. Vea que el tiempo de la cosecha espiritual ya está aquí y ahora. Y están listos para ser cosechados. En una oportunidad, un hermano me hospedó en su casa, no solo a mí, sino a un grupo que íbamos para compartir el evangelio en una ciudad muy allá al sur, en la Patagonia Argentina. Y nos quedamos allí en un estado, en una provincia llamada Río Negro. Y llegamos a un pueblo donde nunca antes se había predicado, muy pocas veces se habían predicado el evangelio. Y este solo hermano que vivía allá nos invitó para ir y ayudarle a evangelizar en su ciudad. Un pueblo pequeño. Y este hermano tenía una casa en medio de una plantación de manzanas. Muchísimas manzanas hacia donde mirabas. No podías llegar a alcanzar a ver todas las manzanas que había en su propiedad. Bueno, de hecho no era el único que se dedicaba a cosechar manzanas y venderlas en los mercados o exportarlas a otras partes de la Argentina. Prácticamente casi todo el pueblo se dedicaba a eso. Y yo dije, le dije al hermano, ¿y qué hacen ustedes aquí con tantas manzanas que tienen? Porque cuando llega la cosecha, estoy seguro que ya ni quieren comer manzanas, de tantas que hay. Y él dijo, precisamente todos aquí nos dedicamos a mandar a los mercados del país. De esto vive la gente del pueblo. Le digo, qué bien, qué bueno. ¿Y cómo les va? ¿Les va bien? Dijo, gracias a Dios, sí. Y por eso
con todas esas cosechas y ventas he hecho esta casa aquí. Una casa muy grande, hecha a propósito con una sala muy grande, porque tenía él en mente de que eso un día se convirtiera en un templo. Pero faltaba gente que recibiera a Cristo. Pero me contaba él una experiencia que habían tenido en el pueblo años atrás. Dijo nos cuidamos aquí de las plagas de ciertos animales y rociamos con insecticidas, con pesticidas. Pero nuestro mayor enemigo para las manzanas es cuando llueve piedra. Dicen ellos así al granizo duro, grande, que golpea. Dice, hace unos años cayeron piedras, se refería al granizo, muy grandes. Eran realmente piedras. Y maltrataban las casas y los automóviles y podía matar a una persona. Por eso que cuando veíamos las nubes llenas de granizos, nos escondíamos. Y lo que pasó ese año, me dijo, es que el granizo vino y echó a perder todas las plantaciones de manzana que estaban a punto de ser cosechadas. Pero subí al techo de mi casa, dijo él, y cuando vi la nube a lo lejos, oscura, que sabíamos que era granizo que iba a maltratar las manzanas, me arrodillé en el techo y le dije al Señor, por favor, Señor, cuida de las manzanas, porque allí está toda la producción de inversión de dinero. Señor, cuida, por favor, las manzanas. Y aun si llueve granizo en todo lugar, por favor te pido, cuida la casa de tu siervo. Y pasó el granizo, y llovió granizo en todo el pueblo y más allá. Pero las únicas manzanas que no fueron afectadas fueron las manzanas de este hermano y toda su plantación. La gente lamentaba, lloraba por haber perdido sus manzanas. Era su inversión de préstamos del banco y todo eso. Se querían algunos suicidar. Cuando él se dio cuenta que él era el único a quien el granizo no le había afectado, agradeció al Señor y dijo, aquí tengo suficiente producción de manzanas, pero tengo hasta para compartir. Y dijo a sus vecinos que estaban tristes, no se preocupen, yo voy a compartir las manzanas contigo, no vas a perder, vas a recuperar tu capital. Vente, comparto manzanas, vengan a mis campos. Y comenzó a avisar a toda la gente de alrededor que vinieran a sus campos y que cosecharan. Y me dijo, usted no puede creerlo, venían con camiones en muchas cajas a llevar las manzanas y pagamos al banco y hubo gran ganancia y terminé de construir esta casa y la gente venía y también hicieron lo mismo. Y Dios utilizó las manzanas de esta propiedad para que la gente del pueblo no tuviese pérdida en ese año. Tanto así, me dijo, que llegó un momento cuando todos los vecinos, gente honesta además, como mayormente es en el interior del país, que ya había cosechado, ya había vendido y habían ganado, pero el hermano todavía tenía muchas manzanas en sus campos. Y dijo a todos, pasen la voz, que vengan y recojan las manzanas. Pero ya todos en el pueblo tenían manzanas. Y me dijo, ¿sabe? Nunca antes había visto tantas manzanas en mi propiedad. Y si antes estaba llorando y clamando al Señor para que mis manzanas no se echaran a perder, ahora estaba tan triste porque las manzanas se estaban perdiendo y ya la gente no quería recoger.
Y aunque ganamos y todo eso, pero para mí, dijo, que he cuidado las manzanas por tantos años, fue una tristeza que las manzanas se perdieran porque no había gente que viniese a cosecharlas. Este hermano ya mayor, con un gran amor por la obra de Dios y con el deseo de que hubiese una iglesia en su casa, me dijo, pero hermano, eso no es lo más triste, porque a mí esa pena se me pasó. Lo más triste es que en la obra de Dios, los campos están listos para cosechar almas y las almas se pierden, porque no hay nadie que levante sus ojos y vea que ya es el momento y que hay sobreproducción de almas perdidas que van al infierno y se pierden porque usted, porque yo nos hemos acomodado a nuestra vida de iglesia y ya tenemos lo nuestro y ya tenemos nuestra vida eterna, todo bien, y las bendiciones del Señor para nuestra vida terrenal incluso, que hemos olvidado que hay una producción eterna que se echa a perder porque no aprovechamos las oportunidades. Hermanos, la obra de Dios es un trabajo corporativo. La obra de Dios es un trabajo de todos nosotros. No es usted mejor que otro hermano en el campo del evangelismo. No somos los pastores los que sabemos todo sobre la obra de Dios y cómo ganar almas. No, es un trabajo del cuerpo de Cristo y que necesitamos hacerlo entre todos. Porque aquí lo que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos es algo que luego el apóstol Pablo va a repetir a los hermanos de la iglesia en Corinto. Cuando les dice en el versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Esto te da rápidamente a entender que no son las mismas personas las que siembran que las que cosechan. Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado, dice, a segar, a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando los hermanos en Corinto se están peleando entre ellos para ver quién pertenecía a la promoción del apóstol Pablo, quién había sido discipulado por el apóstol Pablo y quién por Pedro, no, yo soy discípulo de Apolos, y discutiendo entre las diferentes escuelas teológicas allí, y el apóstol Pablo le dice, mire, no se estén peleando aquí, porque ni es Apolos, ni soy yo, ni es Pedro. Puede ser que uno de nosotros sembró, otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero necesita el que siembra sembrar. Y el que puede regar, necesita regar. Pero entre todos necesitamos participar de la gran obra de Dios, que no está solamente en el otro lado del mundo y en el futuro. La obra de Dios está a su alrededor. Las almas que se pierden están a su alrededor. Y sabe, el evangelismo, como yo lo veo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo está buscando gente perdida, Él nunca menospreció el encuentro que podía tener con una sola persona. Porque esta persona podría llegar a ser luego mucho más. Y de hecho Él lo dijo, que sus apóstoles harían mucho más que Él. Porque si el discípulo no supera al maestro, entonces el maestro fue malo. ¿Quiénes fueron los que compartieron el evangelio? ¿Quiénes fueron a las naciones? ¿A quiénes se les encomendó la gran comisión? Sino a los 12. Y todos ellos ganaron mucho más gente para Jesucristo de lo que el mismo Señor Jesucristo hizo en su tiempo en la tierra. Pero no debemos menospreciar el encuentro o lo que podemos compartir de lo poco que sabemos de Cristo a una sola persona. Pero si tengo que compartir a una sola persona, ¿quién será esa sola persona?
Bueno, yo le animo a que lo haga como lo hizo Andrés, a que lo haga como lo hizo Felipe, a que lo haga como hizo la mujer samaritana. Decimos, bueno, voy a comenzar a compartir el evangelio, voy a involucrarme en este tema de misiones, voy a evangelizar al mundo entero para Cristo. Ya entendí que ese uno puede estar muy cerca mío. ¿A dónde iré? Saldré a la calle y buscaré a alguien a quien yo pueda encontrar en el camino. Yo le pregunto una cosa. ¿Es que acaso no tiene usted un hermano de sangre, un hermano biológico que no conoce de Cristo? Andrés tenía a Simón. Bueno, yo soy hijo único, yo no tengo a más nadie. Bueno, pero supongo que debe tener un amigo cercano. Todo Felipe tiene un Natanael. Si hay uno con quien usted debe compartir lo poco que sabe del Señor Jesucristo, no vaya a la China a buscar ese uno. Porque ese uno posiblemente está en su propia casa. Porque ese uno está en tu lugar de estudios, tu mejor amigo. Porque ese uno está en tu lugar de trabajo, tu compañero con quien pasas 8 horas al día. El evangelismo personal ha sido siempre buscar a aquellos más cercanos a mí y compartirle de mi fe a los más cercanos. El evangelismo personal, de alguna u otra manera, cuando va pasando el tiempo, se va convirtiendo en impersonal. Porque buscamos aquel con el cual no tengo mucha relación. Y he escuchado decir esta frase: es mucho más fácil hablarle al que no conozco que hablarle al de mi propia casa. Claro, si el de tu propia casa te conoce bien, entonces entiendo por qué no le quieres hablar. Porque vas a tener que presentar tu testimonio personal de salvación primero. Y si tu familiar te va a decir, para ser como tú, mejor yo no me vuelvo cristiano. Por eso es que es más difícil en tu propia casa. Pero vaya y busque y dígale: quiero presentarte a Jesús. Si no sabe usted cómo hacerlo, traiga a esa persona al templo. Diga: te invito a la iglesia, vamos el domingo. Hay un evento, vamos. Qué triste es cuando el creyente se cambia en su casa, se alista para venir a un tremendo evento en la iglesia, pero no invita a ninguno de los de su casa. Él solo sale, él solo regresa y se jacta de decir: soy el único cristiano en mi casa. Vergüenza debería darle decir eso. Ya deberían ser más. Hermanos, donde otros crearon oportunidades, donde otros la dejaron, es necesario aprovechar de esas oportunidades. Y en último lugar, ¿cómo llegar al campo misionero? Versículo 29 o versículo 24. Sí, 29. La mujer dice: venid, ved a un hombre. Ven a un hombre. ¿Quién era ese hombre? Señor Jesús. En el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús. Si hay algo que tenemos que hacer para llegar al campo misionero y avanzar en el proceso y aprovechando las oportunidades, es también apuntando a Cristo. Las misiones no se trata de nosotros, las misiones ni siquiera se trata de nuestra iglesia, no se trata de nuestra denominación. Las misiones trata de una persona llamada Cristo. Y a Él debemos apuntar. Venid y ved. ¿Qué cosa? Mirad, ved a Cristo. Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Quién? Cristo. Ha transformado mi vida. ¿Quién? Cristo. Me ha sanado de la esclavitud, me ha libertado de la esclavitud del pecado. Hoy tengo vida eterna. ¿Quién? Cristo. El testimonio personal es bueno contarlo en la medida que tu testimonio personal apunta a Cristo. Cuando el testimonio personal se centra en mi experiencia, en lo que yo he logrado, y mira cuánto mi vida se ha transformado, pero no apunto a Cristo, he dejado de perder el foco de las misiones,
que es Cristo. Venid y ved, mire lo que ha hecho, mire lo que me ha dicho. ¿No será el Cristo? Un padre había construido un barquito de madera para su hijo, mientras que el padre estaba en el hospital. Hizo el barquito de madera que a su hijo tanto le gustaba y que en muchas oportunidades le había dicho: papá, hazme el barquito, por favor. Y él, por sus múltiples labores, no se daba tiempo para hacer el barquito y sabía cómo hacerlo. Pero tuvo que caer enfermo y ser hospitalizado, y en el hospital se acordó de lo que su hijo le pedía y pidió herramientas y comenzó a hacer el barquito para su hijo. Ahora tenía el barquito y se lo quería entregar, pero al niño pequeño no le dejaban ingresar al hospital. Así que llegó el tío, llevó al niño, llegó hasta el hospital y le dijo: voy a visitar a tu papá. Tú te quedas aquí, tú no puedes ingresar. El niño se quedó triste. Dijo: yo vuelvo pronto. Luego el niño se consoló y al rato regresa el tío con el encargo del padre, que le había dicho: entrégale esto a mi hijo. No puedo esperar hasta que salga del hospital. Si está triste porque no me ve, que aunque sea se alegre con algo que le mando. Este es su barquito que él quería. Llega el tío allí en la parte baja del estacionamiento y le entrega el barquito al hijo. El niño abrazó a su tío fuertemente en señal de gratitud por ese barquito. Pero el tío, una vez que pudo abrazar al niño, le dijo: mira, y apuntó hacia una de las ventanas del hospital, donde era el cuarto del papá, y el papá pudo ver por la ventana a su hijo, que disfrutaba de este regalo que él le había enviado. Y lo que el padre podía ver desde esa ventana es que el tío no se apropió del abrazo como que si él hubiese hecho el regalo. Pero desde allá abajo se notaba a alguien que apuntaba a quien realmente hizo el regalo, y el niño entendió que ese era regalo que le enviaba a su papá. Nosotros todos necesitamos decirle al mundo que solo en Jesucristo, solo en Él hay salvación, pero no se trata de nuestra iglesia. Se trata de Cristo, solo de Cristo y nada más que de Cristo. Él es el camino, verdad y vida para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero la salvación trata de Cristo. Apunte a Él y haga misiones en Ica, y haciéndolo en Ica, haciéndolo en su barrio aquí en Santiago, usted lo está haciendo también en el Perú y en el mundo entero. Vamos a orar.